¿Cómo están mis hermanos, mis amigos? Les saludamos en esta tarde en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es un nuevo estudio bíblico de su iglesia, Casa de Refugio en Maipú. Saludamos a todos nuestros amigos de YouTube, a los que se han suscrito al canal, y les invitamos a seguir suscribiéndose al canal. Para este año tenemos temas muy interesantes y esperamos que sean de bendición para su vida. El título de este estudio bíblico de hoy es El fin del miedo. El fin del miedo. Yo creo que el miedo es un sentimiento que todos, absolutamente todos hemos sentido en nuestra vida. Pero si tú me preguntas a mí, cuando Dios creó al hombre, cuando lo hizo en el comienzo, creó a un hombre lleno de temor, lleno de duda, lleno de incertidumbre? Evidentemente que no. La Biblia dice que cuando Dios creó todo era bueno en gran manera, por tanto no estaba incluido el miedo en la creación del hombre, no estaba incluido en él sentir temor, terror, ni duda, ni incertidumbre. Pero tú ves la humanidad, un mundo temeroso, un mundo lleno de miedo en el cual nosotros vivimos. ¿Dónde se originó esto? La Biblia dice que el origen del miedo en el hombre surgió en el instante que el hombre se distanció de su creador. En el huerto del Edén, la relación entre el hombre y Dios era una relación perfecta, agradable. El hombre se deleitaba en la presencia de Dios. Pero en un momento esa presencia de Dios que lo envolvía se convirtió en una amenaza. El hombre vio de otra forma a Dios. ¿A qué me refiero? Vamos a ir a Génesis, al comienzo, el capítulo 3, el versículo 9. Génesis capítulo 3, versículo 9. Esto habla después que el hombre transgredió por primera vez la ley de Dios, el mandato de Dios. Y mira lo que pasó. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Estamos hablando que ese hombre que hablaba con su creador, que escuchaba la voz de su creador todos los días en el huerto del Edén, en un momento se escondió de su creador. Y por primera vez en el escrito bíblico aparece esta palabra, miedo. Dice: porque tuve miedo de ti. Tuvo miedo de Dios. Dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Entonces concluimos que el origen del miedo fue cuando el hombre se separó de Dios por el pecado, cuando la relación que el hombre tenía con Dios se quebrantó. Surgió en el corazón del hombre por primera vez este sentimiento que es el miedo. Lo que quiere decir que para poder vencer ese miedo o para poder vivir una vida libre de ese temor original que el hombre tuvo hacia Dios a tal punto que se escondió de él, necesitamos hacer lo inverso, lo contrario. Tenemos que reconciliarnos con nuestro Creador. Tenemos que volver al huerto del Edén. Tenemos que regresar a tener una amistad con Dios, y esta amistad, esta cercanía con Dios nos va a liberar de muchos de los temores y miedos que tenemos en la vida. Mira lo que dijo David en el Salmo 34, versículo 4. Salmo 34, versículo 4. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Mira, esto es tan profundo que podríamos solamente basarnos en este versículo para hacer el estudio, pero dice: yo busqué a Dios. ¿Qué es lo que hizo él? Buscó al Señor en oración, se acercó a su Creador, se acercó a aquel que le dio la vida, aquel que lo hizo. Y dice que ese Dios, el Dios verdadero, lo libró de todos sus temores. Aquí no dice: busqué al Señor y Él me oyó y me libró de alguno de mis temores. La Biblia dice: busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores, de todos mis miedos, de todas mis dudas. Por tanto, aquí ya la Biblia muestra
que necesitamos regresar a Dios para poder tener una vida más tranquila, con más paz, con más descanso. Yo sé que tú me escuchas y dices, pero este mundo es complicado, es peligroso, estamos llenos de cosas que nos dan miedo. Pero créeme que cerca de Dios y estando en una comunión con Dios, esos miedos se van disipando. Una pregunta para la audiencia. ¿Cómo libera Dios al hombre del miedo? Estábamos viendo que Dios libera al hombre del miedo cuando el hombre se acerca a Él. Pero si vamos más a profundidad, ¿cómo libera Dios al hombre del miedo? Y yo encontré dos cosas que son muy, muy hermosas. Dios libera al hombre del miedo con el amor y con la adopción. Mira, con el amor y con la adopción, Dios libera al hombre del miedo. En 1 de Juan, el capítulo 4, el versículo 18. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 18. Mira lo que dice aquí, la palabra de Dios. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué está diciendo acá? Que el amor perfecto y el temor no son cosas que puedan vivir juntas. Cuando un hombre recibe el amor verdadero, ¿de qué amor estamos hablando? Del amor de Dios. Cuando un hombre se deja envolver por el amor de Dios, por la misericordia de Dios, por el perdón de Dios, cuando tú dejas que el amor de Dios te envuelva, te consuma, te llene, ese amor perfecto del Creador echa fuera el temor. El temor no puede quedarse en ti porque el amor perfecto lo echa fuera. Aquí el texto bíblico se refiere al amor, o sea, al temor, como un intruso, como alguien que no debería estar ahí, un intruso en tu casa, algo que no debería estar ahí. Por supuesto, si entra un intruso en tu casa, claro que te va a dar temor, pero aquí la Biblia dice que el perfecto amor, el amor de Dios, echa fuera el temor. Y también dice que el que teme, el que tiene miedo, ese temor conlleva en sí castigo, porque el temor del cual habla acá la Biblia es un tormento autoinfligido por la duda, por el miedo, por la angustia. Es como que tú te atormentas a ti mismo con el miedo, con el temor. Quizás el temor del hombre, el que sintió al principio, era que había fallado a Dios, que había transgredido la ley de Dios. Y cuando uno transgrede una ley, inmediatamente surge un temor. Yo puse una frase acá al principio que me la había saltado, pero que la encontré. Dice, un hombre nunca tendrá miedo de un juez ni de la justicia hasta que se convierta en un transgresor de ella. Un hombre nunca le va a tener miedo a un juez. Un hombre nunca le va a tener miedo a la justicia ni a la autoridad hasta que se convierte en un transgresor de las leyes puestas por ese juez o esa autoridad. El hombre nunca sintió temor de ese Dios, de ese juez que es Dios, de ese Dios justo que nosotros adoramos, hasta que se convirtió en un transgresor de la ley de ese Dios. Pero el perfecto amor de la Biblia, de un Dios que te perdona, de un Dios que está dispuesto a limpiarte, a salvarte, a borrar tus pecados, cuando tú recibes ese amor, esa gracia divina, ese perdón no merecido de Dios, esa misericordia, el temor que te atormenta, ese temor que te aflige, desaparece y ya no puede quedarse a tu lado. Por eso dice, el amor echa fuera el temor. Y el perfecto amor hace que el temor desaparezca. Mira, lo voy a volver a leer porque es muy profundo. En el amor perfecto, no hay temor. En el amor no hay temor. El amor no es algo que tenga que ver con el temor. Si tú quieres servir a Dios porque le tienes terror a Dios, no es la idea de la Biblia. Muchas personas han tratado de meter en el corazón de la gente terror hacia Dios.
Yo podría hablarte y que tú le tengas terror a Dios, que Dios te aterrorice para que tú le puedas amar. Pero este no es un amor impulsado por el terror, sino que la Biblia habla de temor. Y el temor de la Biblia, el temor a Dios, significa un respeto, una reverencia hacia Él. No algo que te cause pavor. No sé si me entiende la diferencia. Entonces dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Fíjate que hablando de este tema encontré un ejemplo de un hombre, que quizás tú lo conoces, que impulsó la reforma protestante, que se llamaba Martín Lutero. Martín Lutero era un monje que vivía muy atormentado. Él tenía un tormento porque trataba de, a través de las obras de él, tratar de agradar a Dios. Y él veía un Dios que le causaba pavor, a un Dios que le causaba temor, un miedo profundo. Y él deseaba ver en las Escrituras un Dios más accesible. Y él, escudriñando la Biblia, descubrió que el hombre era salvo mediante la fe y por la gracia de Dios. Que por más que hiciéramos obras para tratar de agradar a Dios, aunque hiciéramos todo, quizás nunca vamos a conseguir agradar a Dios, nunca, siempre va a haber algo en lo cual vamos a transgredir y ofender a Dios. Por tanto, por las obras, como dice la Biblia, el hombre no puede ser salvo. Entonces Dios le provee al hombre la salvación mediante la fe, mediante la gracia, que es el don no merecido. Y cuando Martín Lutero descubrió eso, las Escrituras, dejó de ver un Dios que le causaba pavor y que era lejano, y empezó a ver un Dios accesible, a un Dios al cual se le podía acercar uno a través de Cristo. Conoció él el perfecto amor de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios, y eso echó fuera el temor de su vida. ¿Qué más? Yo dije que Dios usaba el amor, ese amor misericordioso, para liberar al hombre del temor. ¿Qué más hace Dios? La adopción. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 15, pero lo voy a leer en la versión NTV. Romanos capítulo 8, versículo 15, en la versión NTV, dice así: y ustedes, hablando de los cristianos, no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Mira, lo voy a volver a leer. Ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Y ahora lo llamamos a Él Abba Padre. Mira lo que hace Dios. Mira, dice, hablándole Pablo a los cristianos, dice, ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. El espíritu que está en nosotros los creyentes, que es el Espíritu Santo, no es un espíritu que nos esclaviza al miedo. En cambio, dice acá, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Y ahora lo llamamos a Él Abba Padre, que es una expresión que implica intimidad y respeto. Cuando tú hablas de una relación con Dios, estás hablando de intimidad y de respeto. Intimidad y respeto. Y esa sola idea de que Dios ya no solo somos criaturas de Dios, porque todos los que caminan por esta tierra son criaturas de Dios, Dios los creó. Pero cuando Dios te da la dignidad de adoptarte como un hijo, se genera una confianza que te libera del miedo, del temor, y te infunde paz. ¿De qué otro temor nos libera Dios? Y este quizás es el temor más grande de todos. Hebreos capítulo 2, versículo 15. Hebreos capítulo 2, versículo 15. Y dice así: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Está diciendo la Biblia acá que el temor a la muerte, el temor que tiene el hombre a la muerte, lo convierte en un esclavo, lo convierte en servidumbre.
Y cuando Dios adopta al hombre, cuando le perdona y lo recibe como su hijo, ese hombre deja de ser de la servidumbre y pasa a ser un hijo de Dios. Y Dios le libera del temor a la muerte, porque Dios le ofrece la salvación, la eternidad. Le dice Dios al hombre: tú, si eres hijo de Dios, no mueres, sino que duermes en los brazos de Dios para después resucitar. Él te libera del temor al castigo, a pagar por tus pecados o por tus culpas, que quizás muchas personas sienten cuando van a morir. Sientes que de alguna manera todo lo malo que hiciste en tu vida lo vas a tener que pagar de algún modo. Pero cuando una persona recibe a Cristo y es adoptada por Él como hijo de Dios, el temor de la muerte, el temor a la muerte, desaparece y deja de esclavizarte. Porque no hay nada más esclavizante que sentirle miedo a la muerte. Mira lo que dice el Salmo 23, versículo 4. Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aquí hay todo un tema que algunos dicen que el valle de sombra es un lugar específico allá en Israel, y puede que sí lo sea, pero también esta expresión, el valle de sombra y de muerte, representa momentos de crisis profundas, momentos de oscuridad, momentos de peligro, momentos de que está amenazada tu vida, momentos de una enfermedad grave y momentos de depresión. Y Dios dice: mira, en todo ese valle que tú vayas a pasar por esta vida, yo voy a estar contigo, así que no temas, mi siervo. La expresión no temas se repite tantas veces en la Biblia que yo noto que Dios tiene un tremendo interés porque la gente no tenga temor. Dios tiene un tremendo interés porque el hombre viva sin temor. Por eso Dios a sus siervos le repite tanto esa expresión: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes. A todos sus siervos los llamaba y les decía: no temas porque yo estoy contigo. Hay un interés divino por liberar al hombre del temor. Eso es evidente en las Escrituras. ¿Qué más dice la Biblia referente a esto? Dios te libera del temor frente a los enemigos. Es muy difícil vivir esta vida sin enemigos. A veces uno quiere ser amigo de todos, pero es imposible. Siempre va a haber alguien que te va a detestar o a quien no le vas a agradar. Mira lo que dice el Salmo 27, versículo 1. Salmo 27, versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me atemorizaré? Mira la expresión del salmista: si Dios es mi luz, si Dios es mi salvación, ¿de quién temeré? Si el Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién me voy a atemorizar? Cuando un hombre descubre que Dios está de su lado, el temor desaparece. Cuando tú descubres que son más los que están contigo que los que están con ellos, el temor desaparece. Cuando tú descubres que Dios está contigo, eres capaz de enfrentar un gigante y derribarlo. ¿Qué más causa temor en nuestras vidas? El temor a la provisión. El temor a cómo voy a pagar mis deudas este fin de mes. Cómo voy a alimentar a mi familia. Cómo voy a alimentar a los míos. Mira lo que dice el Salmo 37, versículo 25. Salmo 37, versículo 25. Y aquí está hablando David en su experiencia como hombre de Dios. Joven fui y he envejecido, y no he visto a justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Él está hablando de una experiencia en particular. Yo en mi vida, decía David, nunca he visto que alguien que sirva a Dios, que alguien que se acerca a Dios, a su Creador, Dios lo desampare en su provisión diaria, en el pan de cada día, en el sustento. Y es más, David amplía su testimonio: no he visto ni que él pase necesidad, ni tampoco sus hijos. Puede haber momentos que haya dinero, no lo haya, o escasez. El mismo apóstol Pablo
dice que él pasó por escasez en un momento, pero escasez no significa que en un momento no tenía lo necesario, sino que hay momentos que tú lo sabes y yo lo sé, que hay mucho, y otros momentos que hay poco, pero Dios va a estar ahí para proveerte y para ayudarte. Y por último, el temor a lo porvenir, el temor a futuro. Cuando entramos al año 2026, un montón de gente nos llenó de pavor por el futuro. Pero mira lo que decía Pablo, y con esto vamos a ir terminando. Romanos capítulo 8, versículo 38. Romanos capítulo 8, versículo 38. Por lo cual estoy seguro, a mí me gusta como hablaba Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Él empieza a nombrar todo eso. Y más adelante dice que ninguna de esas cosas lo va a separar del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados. Y mira lo que dice acá, ni lo presente, ni lo porvenir. ¿Qué es lo que está diciendo? Que sea lo que sea que haya de venir hacia adelante, sea lo que sea que me haya de venir o que me tenga preparado el futuro, ninguna de esas cosas me va a separar del amor de Cristo. Por tanto, Pablo no le tenía miedo al porvenir, porque sabía que en ese futuro que le venía, Cristo estaba ahí esperándolo. En el pasado, en el presente y en el futuro está nuestro Dios. Este sería como una pincelada de este tema, mis hermanos, mis amigos de YouTube, referente al miedo. Yo te invito a escudriñar la Biblia sobre este tema, y es un tema muy hermoso, y yo creo que nos compete a todos, porque todos en un momento hemos sentido temor en esta vida y Dios nos quiere dar paz y confianza. Así que el Señor te bendiga, suscríbete al canal, escucha los videos una y otra vez, agradecemos tus comentarios y también tus preguntas. Y este sería el estudio bíblico de tu iglesia, Casa de Refugio en Maipú. Bendiciones.